¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Hoy día tenemos un programa muy especial en torno a la coyuntura electoral. Para esta ocasión tenemos a dos amigos y invitados, Magali Torres, que es socióloga, y Cristian Velázquez, que es historiador, amigo de San Marcos. Y empezamos hoy día a discutir tres temas en torno a las elecciones, en torno al tema de quién va a pasar a la segunda vuelta y también el tema del Congreso. Como sabemos nosotros, el tema en las elecciones, mucho se está discutiendo si es que estas son legítimas o no. Muchos analistas, muchos importantes académicos han planteado en sus artículos de opinión que esto no es viable. ¿Por qué? Porque tanto ha habido tachas contra Acuña, contra Guzmán, pero esto no ha procedido contra Keiko o contra PPK, ¿no? ¿Qué piensan, amigos, sobre este tipo de legitimidad de las elecciones? Magali. Sí, en principio yo quiero señalar que para ver el tema de la legitimidad de las elecciones también hay que evaluar el tema de la legitimidad del sistema político, que es parte de la representación o del imaginario que tiene la ciudadanía. Entonces, a mí me parece muy curioso que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, no haya evaluado, y ya tienen conocimientos, hay asesores, finalmente, que manejan el tema del Barómetro de las Américas, esta encuesta que siempre nos sacan al respecto, donde se señala, por ejemplo, cuál es el apoyo a la democracia que tiene o que la ciudadanía considera al respecto, y somos uno de los países que tienen menor nivel de apoyo a la ciudadanía, ¿no?, frente a otros países. Luego, el otro elemento interesante que estuve revisando era entre el 2012 y el 2014, el barómetro señala que se ha reducido el porcentaje de confianza en las elecciones. Entonces, teniendo un panorama de esa naturaleza, con escasa confiabilidad en las elecciones, con una reforma política, electoral o de las reglas de juego que se había producido en el año 2015, se aprobaron y a partir de enero ingresamos con la nueva ley de organizaciones políticas, etcétera, con nuevas reglas de juego. Finalmente, yo creo que los magistrados del jurado debieron evaluar mucho estos contextos que se presentaban frente a las tachas, por ejemplo, no es un elemento a considerar. Por eso es que yo sí considero, y sí soy de la corriente de opinión, que señala que sí hay una debilidad en la legitimidad de las elecciones de este proceso. Sí, y como tomando en cuenta lo que dijo Magali, me parece muy interesante ese nivel de percepción que en realidad se dice, ¿no? Y muchos analistas hablan sobre el tema de la precariedad. Una precariedad política genera una precariedad legislativa, por lo tanto el Congreso como dicen, en este tema de reforma cortada a medias hace que genere ese tipo de vinculación, ¿no? Y eso se ve claramente, ¿no?, en la forma de cómo la gente percepciona, en ese caso percepciona el tema de cómo ha eliminado en este caso a Guzmán y cómo se sigue manteniendo el tema en Keiko Fujimori, ¿no? Claro. Y ese elemento da que la gente comience a ver, no solamente a partir de ese elemento a tomar una decisión sobre su voto, que puede ser en contra, a favor y eso, pero también una percepción de cómo funciona el Estado. Y eso es muy importante, yo creo, porque toda legitimidad o cambio que se quiera dar a partir de ahora en adelante va a ser sobre la base de la percepción, cambiar la percepción de la gente, ¿no? Y si tú tienes un elemento que ya se está moviendo sobre el tema, la palabra concreta, como se dice, fraude, que existe, que en realidad en ese aspecto puede ser o no ser tomado en cuenta, pero como tomando en términos más concretos lo que dice Magali, hay una deslegitimidad, ¿no? O sea, ese elemento ya de por sí pone desnivel el terreno de cómo se está viendo las elecciones en el Perú ahora, ¿no? El tema que ha señalado y me parece interesante es el hecho de que la ciudadanía está viendo cómo funciona el Estado. Ese elemento yo creo que es clave. Y quiero señalar aquí el porcentaje fundamental, ¿no? En 2012 se señalaba que la confianza en las elecciones en el Perú bordeaba más o menos el 55% de peruanos confiaba en ella. Pero en 2014 es alrededor del 45%. Entonces estamos viendo ahí que la mitad de la población por lo menos desconfía en el funcionamiento del propio sistema o de administración de justicia electoral en el país. Y de otro lado, lo que él ha dicho claramente, ¿no?, cuando se develan una serie de deficiencias del manejo en el Estado, el funcionamiento, y también tiene que entrar ahí el acercamiento de las instituciones. Entonces yo creo que no están manejando el tema, claramente hay un desbalance con el tratamiento de Keiko, con el tratamiento de Alan García también. Exacto. Que son los partidos tradicionales que siguen influyendo de alguna manera. Y queda para hacer un poco de estas ideas, ¿no? O sea, hay una desconfianza de mucha parte de la opinión del Estado, ¿no?, como lo dicen ustedes. Hay una situación muy limitada en el tema de la legitimidad.
y en cierta forma pues hay un escenario de que hay gente que piensa que muy probablemente haya fraude. Bueno, en este segundo bloque vamos a discutir el tema de quién puede pasar a la segunda vuelta. En este proceso hemos visto que 19 fueron los candidatos, llegamos a la altura de 10 candidatos oficialmente. De repente por ahí en esta semana se retira uno o un par, pero lo que hemos visto en el desarrollo de la contienda, aparte de las pullas, aparte de todos los ataques que se han dado, es que se ha dado a través de las encuestas un crecimiento interesante de dos opciones, que fue uno de Barnechea y luego Verónica Mendoza del Frente Amplio, y se ha mantenido estancada, ¿no? Keiko Fujimori, aunque ligeramente por ahí en algunas encuestadoras ha habido un pequeño crecimiento. Pero a esta parte, donde ya han sido reveladas las encuestas que se pueden publicar, ¿no?, en los medios de comunicación, tenemos una Keiko en primer lugar, un segundo lugar, un empate técnico entre PPK y Verónica Mendoza, y una caída muy interesante de Barnechea. Vamos a discutir con nuestros amigos invitados quiénes pueden lo que van a pasar en la segunda vuelta. Magali, ¿qué piensas? Bueno, evidentemente aquí hay todo un problema bien interesante que se plantea, porque hay que ver no solamente la elección de la segunda vuelta en términos de quién llega a la presidencia de la República, sino en estos momentos hay que evaluar cuál es la mayoría que se obtiene en el Congreso y si realmente la ciudadanía estaría dispuesta a otorgarle de manera absoluta el poder legislativo y también en el ejecutivo a una misma organización política. Yo creo que ese es el tema fundamental. Es cierto que la ciudadanía tiene un voto por lo general emocional, pero creo que ya en los dos últimos procesos electorales nos han mostrado que también tiene un voto estratégico. Es decir, que le da una amplia mayoría en el Congreso a un poder, sin embargo elige a un presidente, ¿no?, de otra organización política o de otra fuerza electoral. Y eso es muy interesante verlo de esta manera. Pero sin embargo yo creo definitivamente con el empate técnico que mencionas entre PPK y Verónica Mendoza, ese 9% de voto nulo o ese 17% entre comillas aún indeciso, finalmente creo que va a tener más un voto estratégico que emocional en estos momentos, y hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Y ese voto estratégico hacia dónde iría? ¿A qué candidato iría? Mi corazoncito es rojo, late a la izquierda, pero creo que por ahí la tendencia podría ser PPK. ¿Tú crees eso? Yo creo eso, ¿no? Pero espero realmente que también el voto estratégico pueda ser para Verónica Mendoza. Ahora no lo sé. Bueno, y hay un elemento también que tomar en cuenta, agregando lo que dice Magali, es el tema de los todavía de los nulos y de los que van por un 19%, ¿no? 9, ¿cuánto es? 9%. 9%, que también es fundamental, ¿no? Ellos son los que, justamente decía Magali, los emotivos, los que deciden al último momento su votación. Eso es histórico, en realidad desde las votaciones desde 2000 hasta la historia, hasta el momento, siempre se mantenía un 9, 8, 7, y en la última semana, ellos deciden el voto, ¿no? Y justamente en donde deben llegar los candidatos, ¿no? Los votos estratégicos, si bien es cierto, se reparten entre los dos primeros que están, los dos que están en el segundo, que sería Verónica Mendoza y PPK, pero hay a veces el tercero que va, siempre las personas eligen ese voto estratégico. No voy a dar a votar para cerrar el paso a tal persona, ¿no? Lo que ha ocurrido en la vez pasada, ¿no?, con el tema de Ollanta y el de Keiko, que también fue un voto estratégico a veces para cerrar el paso, y el voto antifujimorista, ¿no?, que también se está viendo acá. Es una cuestión que hay que tomar en cuenta en el caso de las encuestas, ¿no? Porque está creciendo la tendencia del voto antifujimorista, pero también está creciendo la tendencia de los votos a los demás candidatos. Y justamente yo creo que esta franja de 9% lo que va a decidir, en cierta medida, agregando lo que dice Magali, para lo que tú dices es ciertísimo, porque en la última elección, en la del año 2011, efectivamente el voto antifujimorista, ¿no?, el voto en contra finalmente bordeaba el 38%, si no me equivoco. Ahora es más del 40%. Y digo, ahora es más del 40%. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento que es clave y que sí permitiría que pueda llegar Verónica o PPK. Pero hay un elemento que generalmente no lo dicen o que está muy oculto incluso dentro de toda esta democracia de audiencias que dominan los medios de comunicación. Y es el hecho de que cuáles serían en todo caso las organizaciones políticas que estarían apoyando a PPK o Verónica Mendoza. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que todavía en campaña electoral, es de la última fase de la campaña electoral, y se le exige a las organizaciones políticas que sean más abiertas en la negociación. Por ejemplo, si Verónica Mendoza tiene un fuerte en el interior del país, ¿cuáles son las organizaciones que están canalizando o
tienen un electoral cautivo en el interior del país y con quienes pueden seguirse apoyando. Entonces no les conviene en este momento tener un discurso incluso muy cerrado, quizás de no solamente confrontacional, sino de no negociar con otras fuerzas políticas, lo que quizás PPK sí estaría haciendo en esta última semana. Sí. Y en ese caso es me parece interesante lo que dice Magali, es que justamente en esas semanas atraer ese voto con menos confrontación y con más propuestas, o sea, es jalar a esa gente para que tu caudal suba, ¿no? Eso es. ¿Quién pasa a la segunda vuelta? Yo también, como dice Magali, ¿no? O sea, ahorita en realidad tampoco no tengo una bola de futuro así para ver, pero yo creo que según las tendencias la que está subiendo es Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, o sea, Verónica Mendoza creo que pasa con Keiko, ¿no? ¿Tú también? Teniendo en cuenta la tendencia también creo que Verónica Mendoza. Y ahí alguien también al país, creo. Y yo también coincido que también Keiko y Verónica Mendoza pasan a la segunda vuelta. Regresamos en el tercer bloque. Bien amigos, continuamos con el tercer bloque y donde vamos a discutir con el tema del Congreso. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Sabemos que el Congreso es un poder muy importante dentro de la estructura del Estado peruano. Son 130 congresistas, 36 por Lima, y según las encuestas se avisora un resurgimiento del fujimorismo, ¿no? Para algunos, bueno, y particularmente para mí es algo muy, muy preocupante, y de repente para mis amigos también, que este fujimorismo que representa una tinte conservador, autoritario, ¿no? Y con vicios de corrupción pueda regresar al Parlamento, ¿no? Y también qué organizaciones pueden pasar la valla electoral, ¿no? Por ahí se habla de que el APRA está buscando, de cierta forma, tratar de lograr alcanzar esa valla, y por esa razón que ha planteado un recurso para poder eliminar el voto electrónico. Bien, ¿qué pensamos? Magali, ¿qué piensas del Congreso? Bueno, lo que tú has mencionado me parece clave porque para ver la constitución del Congreso hay que ver varios elementos. El Congreso es fundamental por lo siguiente, porque es ahí donde se van a debatir las principales leyes, también la representación, es decir, de los intereses de la ciudadanía, y teniendo una mayoría conservadora, autoritaria, grandes problemas que están en estos momentos en el país discutiéndose no van a pasar, ¿no? Entonces ese es un elemento fundamental. El otro elemento interesante que se plantea también es qué organizaciones políticas, por ejemplo, podrían pasar la valla electoral. Y teniendo una mayoría como el fujimorismo, a la conservadora, también las organizaciones políticas que le siguen también prácticamente en esa misma línea, definitivamente pues va a ser ingobernable de llegar, por ejemplo, o pasar la segunda vuelta incluso Verónica Mendoza. Hay que tener en cuenta también esa situación, ¿no? El tema de la gobernabilidad que se pueda plantear. Aquí hay otro tema que también me parece importante señalar, que es el tema de la experiencia con la que van a llegar muchas de las organizaciones políticas. La mayoría va a llegar sin experiencia y por tanto también la organización política más organizada, la que tenga mayores rasgos de liderazgo, de líneas o directrices, son las que van a triunfar de alguna manera. Y el otro tema también es que dentro del Congreso por lo general se forman bancadas, y en esta ocasión este elemento de análisis quizás sea menor cuando tenemos una mayoría fujimorista, porque en los últimos congresos con la fuerza fujimorista que ha existido, incluso reducida, ellos sí se han mantenido como bancada fujimorista. Sí, justo, tomando lo último que dijo Magali, el fujimorismo tiene un capital sí, político impresionante, increíble, ¿no? De negociación, de prebendas, en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, la forma en la que todos los analistas están viendo era que ellos van a hacer todo ese tipo de alianzas a partir de su propio capital, ¿no? O sea, el que tengan en el Congreso, ¿no? Y muchos avisoran, por ejemplo, una unión entre la bancada fujimorista y con la de PPK, o sea, digamos, una derecha conservadora con una derecha tecnocrática, ¿no? Que algunos están analizando, ¿no? Y la socialdemocracia, digamos, en ese sentido, si lo endilgamos a Acción Popular y a los demás, al Frente Amplio, van a quedar muy reducidas, ¿no? Entonces, ese es un panorama, ¿no? 70 congresistas, ahorita, dadas las encuestas que va a poner el fujimorismo, ya es, digamos, la mayoría más uno. No va a poder hacer cambios. O sea, el que ingrese, salvo que sea adherente a la política que tiene el fujimorismo, o que tenga, digamos, línea de cercanía, como se dice en política el fujimorismo, no va a poder hacer mucho, ¿no? O sea, por la
la parte del Congreso, ¿no? Ese 70 no va a permitir hacer cambios constitucionales muy grandes, la capacidad de negociación va a estar restringida, cambios fundamentales en materia económica, inclusive para decidir algo muy importante. ¿Quiénes van a ir al Banco Central de Reserva? Lo va a decidir el Congreso con mayoría, el fujimorista va a impedir, o sea, puede poner 3 cabezas en el Banco Central de Reserva, digamos, el gobierno, pero sus 3 restantes los pone el Congreso. Entonces eso es justamente lo que va a incidir mucho en el cambio que se va a hacer ahorita en el Congreso, ¿no? ¿Y la para pasar la valla? Espero que no. Definitivamente, yo creo que así como los partidos nacen, también deben morir, ¿no? Entonces, aquí en el siglo XX nació el Partido Aprista, en los mediados también el Partido Popular Cristiano, y creo que ya son organizaciones políticas que si no realmente buscan la renovación como tal, y así como están, sería lo mejor que para la democracia en el país. Sí, el APRA está por todos lados tratando de pasar la valla, ¿no? Su toma de posición frente al voto electrónico. El voto electrónico permite quitarse de medio el intermediario que viene a ser el negociante, el que negocia el voto en mesa. Por eso dicen muchos de los analistas dicen que el APRA tiene una capacidad de negociación increíble en mesa y ha cambiado mucho las votaciones a nivel nacional en estos últimos años, por eso su toma de posición frente al voto electrónico, ¿no? Yo creo que puede haber cualquier cambio de visión que se tenga ahora último, pero el APRA, digamos, dada mi posición, quisiera que no pasara, ¿no? Pero la cuestión es que también depende mucho de estos cambios en última semana, de lo que se está dando y cómo se mueve. La maquinaria política es impresionante. Entonces hay que tomar en cuenta también políticamente, no solamente en términos de leyes, qué te permite y no te permite, sino también la maniobrabilidad política de este partido para asegurarse que pase la valla y pase sus principales líderes, que van a ser los que negocien posteriormente con el fujimorismo por cualquier cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, queridos amigos, esto ha sido muy importante. Bueno, agradecemos a Magali y a Cristian por haber participado en este programa especial. El programa especial ha sido dedicado para ustedes, para que ustedes tomen una decisión muy importante a pocos días de las elecciones presidenciales, el domingo 10 de abril. Y esperamos que sea... No voto nulo, ni voto en blanco. Piensen bien su voto. Piensen bien por su voto. Y ustedes son los que van a decidir qué va a pasar en los próximos 5 años. Y acá estamos nuevamente en la mesa discutiendo en una próxima oportunidad los resultados ya oficiales. Ya están comprometidos mis amigos para que vengan nuevamente a hacer un nuevo programa especial para discutir lo que viene. Esperamos que esto haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima oportunidad y sigan creciendo con la historia. Muchas gracias.